Doy inicio entonces a la charla. Muy buenas noches con todos. Gracias por su participación en este webinar denominado Crédito MIPE. Comenzamos. Cuando hablamos de crédito, en primer lugar tenemos que recordar que la palabra crédito proviene del latín credere. Esto siempre es importante porque etimológicamente, si hablamos de credere, estamos hablando de creer, de confianza. Es decir, de por sí en el mercado, lo que va a haber para que exista un crédito es la necesidad de que la persona que lo solicite genere confianza en la persona que lo otorga. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de crédito en el sistema financiero, estamos hablando principalmente de un grupo de entidades que otorgan el crédito y que tienen una expertise, una experiencia para otorgarlo. ¿Qué entidades son estas? Son los bancos, las financieras, las cajas municipales, las cajas rurales, eventualmente las cooperativas, y también tenemos las EPIMES. Su nombre significa Empresas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa. Entonces, estas entidades otorgan créditos en el sistema financiero y van a permitir que la persona que necesita capital acceda al mismo. Pero como crédito viene de la palabra credere, primero tiene que generar esta confianza. ¿Cómo genera esta confianza? Básicamente con dos importantes aristas. Por un lado tenemos la capacidad de pago y por otro lado tenemos la voluntad de pago. ¿Cómo acreditas capacidad de pago? La acreditas principalmente mediante documentación que va a permitir saber que tienes las espaldas anchas para afrontar ese crédito. En el caso de las empresas, la capacidad de pago se puede mostrar, por ejemplo, con el flujo de caja o eventualmente con algún ahorro o bien que tenga el solicitante, ¿no? Entonces tú puedes eventualmente dejar en garantía un bien inmueble o tener también como garantía un bien mueble, que puede ser, por ejemplo, un depósito de ahorros. Entonces, esa es una arista. Todo lo que tiene que ver con capacidad de pago. La otra arista, y probablemente más relevante que la anterior, sea la voluntad de pago. Porque pueden haber muchas personas que tienen capacidad de pago, pero si no tienen la voluntad de pago, no puede otorgarse el crédito. ¿Por qué razón? Porque de nada sirve que la persona tenga ingresos, tenga capital, si no tiene la voluntad de responder por el crédito, no tiene un historial crediticio que lo avale para poder brindar cumplimiento para pagar el crédito. Entonces, cuando hablamos de voluntad de pago, estamos hablando del comportamiento que la persona ha tenido históricamente para honrar sus créditos. Esta voluntad de pago se mide con categorías. Si tú, por ejemplo, eres una persona que llegada a la fecha del pago de tu crédito, el pago de tu cuota, pagas, digamos, dentro del plazo de la fecha de pago, vas a ser calificado regularmente en categoría normal. Sin embargo, si ya empiezas a presentar un nivel de atraso en tu crédito, vas a empezar a caer en otras categorías, como por ejemplo, problemas potenciales, deficiente, dudoso y pérdida. De problema potencial, que es la categoría 1, a pérdida, que es la categoría 4, hay un nivel de atraso que va siendo, digamos, se va sucediendo, va deteriorándose tu comportamiento hasta que llega a pérdida, que como su nombre lo indica, significa que la empresa, el sistema financiero, te saca de la cuenta de activos, te saca de la cuenta de ganancias y te pone ya en una cuenta de pérdida. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de crédito en el sistema financiero, tenemos capacidad de pago
voluntad de pago. Son dos aristas importantes para poder acceder al crédito. Lo otro que tengo que indicar tiene que ver con cuáles son las etapas del crédito. Las etapas del crédito principalmente son 5. Tenemos en primer lugar la solicitud. No existe crédito si la persona, la MIPE, no se presenta ante una entidad del sistema financiero a efectos de solicitar el acceso al crédito. Luego de la solicitud viene la segunda etapa, que es la evaluación. En la evaluación se va a ver precisamente cuál es la capacidad de pago y cuál es la voluntad de pago del solicitante. La tercera etapa es la calificación, que ya cuando se sabe cuál es la voluntad de pago y la capacidad de pago del solicitante, eventualmente, por ejemplo, se le puede solicitar documentación adicional o las garantías para poder generar este credere, esta confianza en la persona. En la calificación, precisamente lo que se hace es formalizar las garantías. ¿Sabes qué? Te doy la plata, pero déjame en garantía un inmueble. Te doy la plata, pero deja en garantía este depósito, etc. La cuarta etapa se llama el desembolso. Es el momento en el cual la empresa otorga el dinero. La empresa entrega el dinero en el desembolso y entonces ya la empresa tiene la posibilidad de usar ese dinero para los fines vinculados al negocio. Y la última etapa es el reembolso. Esta etapa es realmente la etapa más importante porque ahí es donde queda registrado si la persona, si la empresa tiene un comportamiento adecuado en el manejo de su crédito o eventualmente no lo tiene. En el reembolso es donde yo voy a, como empresa, ir pagando mis cuotas y, por ejemplo, si no lo hago a tiempo, si me atraso, mi historial crediticio empieza a dejar de ser normal y empieza a volverse problemas potenciales, deficiente, dudoso y pérdida. Se viene este deterioro que principalmente, la principal afectación que voy a tener es que voy a dejar de ser sujeto de confianza, voy a dejar de ser sujeto de crédito. Ahora bien, voy a abrir una presentación, pero lo que estoy haciendo, por si acaso, es aclarar algunos puntos. El siguiente punto que quería aclarar tiene que ver con que, evidentemente, el historial crediticio tiene, pues, como concepto lo que te dije, voluntad de pago. Ahora, existen determinadas situaciones que afectan esta voluntad de pago. Tú puedes ser la persona más cumplida, tú puedes ser un empresario realmente consciente de la importancia de honrar su crédito, pero efectivamente pueden haber situaciones exógenas que afectan tu voluntad de pago. Entonces, yo quería pagar, yo quería reembolsar mi crédito, pero lamentablemente perdí mi trabajo. Y entonces, ¿con qué dinero procedo al reembolso? Yo quería pagar mi crédito, ahora soy una MIPE, quiero pagar mi crédito, pero lamentablemente mi negocio no está atendiendo. Mi negocio está en una situación ahorita afectada por una coyuntura exógena a mi voluntad, que es precisamente la crisis sanitaria en la cual nos encontramos. Al respecto, es importante señalar lo siguiente. La crisis sanitaria calza en lo que en derecho se denomina caso fortuito o fuerza mayor. Específicamente estamos hablando de una situación que tiene los 3 caracteres para tener esta categoría de caso fortuito. En primer lugar, toda esta crisis se ascribe a una situación extraordinaria. Para que tú puedas hablar de caso fortuito, efectivamente tiene que haber una situación extraordinaria. ¿Es extraordinario el COVID? Por supuesto. Es algo que no se presenta cotidianamente. La última experiencia que tuvimos, digamos, cerca de la región en relación a pandemias,
es del 2007, 2009, la gripe aviar. La siguiente característica es que tiene que ser imprevisible. ¿Tú podías prever que esta situación de crisis sanitaria se iba a presentar? Por supuesto que no. Muchas personas en enero, en febrero, han realizado una inversión, han abierto un negocio, un restaurante, una peluquería, han abierto un emprendimiento, han empezado a realizar ventas y no tenían ni idea de que iba a haber en marzo, el 16, una orden proveniente del gobierno de inmovilizar todo y por lo tanto de cerrar los negocios. Eso es totalmente imprevisible. Y la última condición es que sea irresistible. ¿Qué quiere decir irresistible? Que eventualmente tú no puedes hacer nada, no puedes contrarrestar la situación. Si estamos hablando de una empresa, por ejemplo, un restaurante, que es un negocio, y tiene, por ejemplo, esta empresa una orden de cerrar, no puede resistirse. Si abre el negocio, se lo pueden clausurar. La autoridad puede tomar medidas disciplinarias, medidas drásticas, por abrir un negocio cuando la orden es cerrarlo. Entonces, sin duda, tenemos entonces las tres condiciones: extraordinario, imprevisible e irresistible. Y entonces, este evento reúne estas condiciones que permiten que hablemos de un caso fortuito, fuerza mayor. La doctrina a veces distingue, ¿no? Caso fortuito, evento de la naturaleza, fuerza mayor, evento del hombre. Pero para efectos prácticos ocurre lo mismo. Son situaciones extremas que sin duda complican la posibilidad de que la empresa cumpla con su obligación. Distinto es el grado de injusto que se genera, por ejemplo, cuando tú tienes la plata, pero no te gusta pagar. Cuando tienes la plata, pero no lo administras bien. Es totalmente distinta esa figura de una figura en la cual se reúnen estas tres condiciones que nos permiten hablar de un evento de caso fortuito o fuerza mayor. Ante ello, evidentemente, el sistema financiero no es impasible. Hay que quitarnos de la cabeza esa idea de que el sistema financiero simplemente es ajeno a nuestra realidad, a nuestra situación, porque no ocurre así. Ya en tiempos de sanidad existía una diferenciación muy clara entre lo que es reprogramación y lo que es refinanciamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú hablas de reprogramación, es tanto para empresas como para personas naturales, es cuando tú te enteras de una situación que afecta tu capacidad de pago y la comunicas a la empresa del sistema financiero para que simplemente modifique las condiciones del crédito. ¿Está bien? Un ejemplo típico para personas naturales. ¿Sabes qué? Yo pagaba mi crédito en base a mis ingresos de trabajo y he perdido mi trabajo. ¿Cómo pago mi crédito? Tengo que hacer una modificación, tengo que ir y hacer una reprogramación antes de que se genere ningún tipo de retraso. En ese caso estamos hablando de reprogramación. Yo tengo, por ejemplo, mi crédito. Soy un trabajador que en todo momento me esfuerzo por reembolsarlo, por proceder a regularizarlo, por estar al día en mis pagos. Pero lamentablemente, producto de un accidente, no puedo trabajar, estoy inmovilizado. Entonces, ¿puedo pagar mi crédito? Sin duda voy a atravesar dificultades. Antes de que se genere el retraso, antes de que empiece a deteriorarse mi historial crediticio, yo voy y acudo a la entidad financiera para explicarle esta situación que va a perjudicar indefectiblemente mi voluntad de pago. Eso se llama reprogramación. Oportunamente comunicar a la empresa del sistema financiero que me encuentro en una situación que dificulta mi posibilidad
de honrar, de pagar, de reembolsar el crédito. Mientras tanto, puede ocurrir que mis reflejos para actuar sean más lentos, que por ejemplo, ya me accidenté, ya perdí el trabajo, pero en lugar de ir inmediatamente a la empresa, yo dejo pasar el tiempo, dejo que se presenten los incumplimientos y solamente cuando ya estoy un poco ahorcado es cuando me apersono a la entidad a tratar de pedirle la modificación de las condiciones contractuales. En ese caso, ya no hablamos de reprogramación. En ese caso, hablamos de refinanciamiento. El refinanciamiento, a diferencia de la reprogramación, es tardío, no es oportuno. Ya cuando hablamos de refinanciamiento, mi categoría, mi clasificación al momento de honrar mi crédito no es normal. Es problema potencial, es deficiente, ya soy dudoso, ya soy pérdida. ¿Está bien? Esa es una situación que hay que tener presente para el momento en que tú vas a negociar un refinanciamiento o una reprogramación.